yo estaba pensando ponerlo para el sábado, pero me dijeron que el sábado tienen examen de IPE, creo. Así que para mañana lo vamos a dar ya. Es que quiero terminar de explicarle esto que habíamos iniciado la pasada clase, la última clase, pero no, digamos, ¿no? El tema que tiene que ver con los elementos de conexión. Quiero explicarle un poco más sobre qué pasa con otra disposición porque habíamos visto esta, por ejemplo, cómo es que se diseñaba esta para la conexión entre la viga y la columna, ¿no? Mediante una o placa de apoyo. Y entonces eso voy a terminar hoy día y el examen lo damos mañana. Ya yo pensaba decirles el sábado, pero ya veo que tienen examen de hiper y todo eso en la mañana igual, ¿no? Así que eso vamos a hacer ya. Entonces, habíamos visto o habíamos empezado a ver el tema que tiene que ver con los elementos de conexión, ¿no? La conexión que, por ejemplo, aquí tiene que existir viga y la columna, ¿no? Hasta mediante una ménsula. Y en este caso, la conexión es mediante pernos, ¿no? Pernos de conexión que van a tener la misión de mantener eso de manera estable. Entonces ya habíamos comenzado este ejercicio, habíamos visto cómo se realiza y había estado el diseño de esta disposición de pernos, ¿no? Cuatro pernos como se muestran aquí en la figura, acá, ¿no? Pero también nosotros diferentes tipos de disposiciones, ¿no? Como por ejemplo esta, digamos, de tres pernos dispuestas así. Entonces eso lo vamos a averiguar, vamos a ver cómo se llama cuando tenemos así. Y básicamente el sistema es como se muestra acá en la figura, ¿no? Digamos que es la misma viga pero que ahora por cuestiones de que no se quiere hacer cuatro huecos a la columna, obviamente al poner perno, ese está conectado a través de esa placa que es la ménsula, esa que apoya la viga a la columna, entonces hay que perforar el ala de la columna, ¿no? En ocasiones, hacerle cuatro huecos ya sería mucho, digamos, ¿no? Entonces, aquí se prefiere hacerle tres, porque entonces, la carga le vamos a aplicar es la misma que veníamos trabajando aquí, pero estamos suponiendo que es la misma viga, ya vimos cómo se llega a esa carga. Y ahora lo que yo tengo que colocar la carga, dibujar los tres pernitos dispuestos de esta manera y ubicar el centro de gravedad del grupo. Como centro de gravedad del grupo de la siguiente manera. Vamos a colocar. Entonces, ustedes colocan tres pernos, como tienen en la figura del ejercicio, y a continuación lo que hacen es unirlo a ellos. Al unirlos, ustedes pueden observar que se les está formando una figura triangular, ¿no? Se les forma una figura. Entonces, nosotros sabemos que para un triángulo, gravedad para cualquier triángulo, digamos, sea de esta forma o con una sola cara, el centro de gravedad, si nosotros tomamos como la altura, decir algo, ¿no? La altura del triángulo y esto como la base, sabemos que el centro de gravedad del triángulo se encuentra, por ejemplo, a partir de la base a un tercio de la altura. Y desde acá, desde la parte superior del triángulo hasta el centro de gravedad, este de aquí es el centro de gravedad, se encuentra a dos tercios de la altura. No conocemos. En dirección Y, digamos que nosotros tenemos nuestro eje de coordenada Y y nuestro eje de coordenada X, ¿no? Entonces, este, el Y sub G, que sería la ubicación del centro de gravedad
con respecto en la dirección Y, digamos, Y, X, va a ser un tercio de la altura, ¿no? De la altura del triángulo. Y en dirección X, en dirección nos va a interesar, está a la mitad de la base, ¿no? Es decir, ese centro de gravedad está a la mitad de la base. Haciéndoles recuerdo a ustedes, porque ya esto me imagino que sí lo saben. Lo mismo aquí ya. Entonces ustedes unen los pernos y observan que se forma una figura triangular. Entonces, para ubicar el baricentro era fácil, es ni más ni menos que aplicar esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí a la base, donde estas dimensiones son las distancias entre pernos, que ya son datos, y A dice que es 10, que es la separación entre este y este, y la otra es 10 también, ¿no? Que es la separación de aquí al otro que está acá, digamos. Ya es dato del problema, eso el ejercicio nos lo da, esas dimensiones A. ¿No? Entonces, vamos a decir que el baricentro, el centro de gravedad Epsilon, no es ni más ni menos que la misma que yo estoy observando acá, entonces va a estar a un tercio, desde aquí va a estar a un tercio, ¿no? Entonces sería un tercio de 10, ¿no? Que es 3,33 seguramente. Ustedes sacan ahí, digamos. Este es el mismo triángulo, nada más que aquí está echado hacia la izquierda. Es aplicar lo mismo. Y este 6,67 medido desde acá, que ustedes observan, no es más que decir 2 tercios de h, ¿no? En la otra dirección, que aquí nosotros la estamos viendo en dirección X, es lo mismo. Centro de gravedad está a la mitad de 10, ¿no? Esta sería la base B que ustedes ven aquí, que es esta dimensión, ¿no? Entonces sería 5 y 5, ¿ya? Ahí está el baricentro. Entonces, de esa manera es como podemos ubicar nuestra gravedad del grupo, ¿no? Así, uniéndolo y viendo qué figuras conformaban ahí. Acá conformaban una figura cuadrada. Si unía este con este, y este con este, y este con este, observo que es una figura cuadrada. Entonces el baricentro, dado un rectángulo, está en el medio, ¿no? Por eso ahí está en el medio. Y eso es lo primero que hay que hacer ya, ubicar el centro de gravedad, o el baricentro del grupo. Bien, una vez se ubica el baricentro del grupo, ya se observa cuál es el sistema de fuerzas que se provoca aquí. Sabemos que esa carga va a tener una excentricidad respecto al baricentro del grupo. Al tener una excentricidad con respecto al baricentro del grupo, sabemos que eso va a generar un efecto de giro, es decir, esta carga va a generar un momento dado en forma horaria, ¿no? Esta carga genera un momento con el petróleo por esta excentricidad de forma horaria, ¿no? El giro va a ser horario, ese momento, ¿no? Entonces los pernos en su interior tienen que desarrollar que generen momentos resistentes cada uno, que se opongan a este giro horario. Entonces, cada uno tiene que generar fuercitas que generen antihorario resistente, ¿no? Que son los que se oponen a este horario. Entonces, para ver la magnitud y cómo se desarrollan esos momentos, lo que yo tengo que hacer es identificar la distancia de cada perno al centro de gravedad del grupo. A esa distancia como radio, ¿no? Lo mismo para este, lo mismo para este y lo mismo para este. A esa distancia que hay desde dentro de los pernitos hasta el centro de gravedad del grupo, lo voy a denominar como radio, ¿no? De esa manera, ubicando el brazo de palanca, la fuerza que tiene que ser capaz de tomar este momento que genera la carga, ¿no? Entonces ahora tiene que tener esa fuerza que aquí están con negro, estas con negro son las que toman el momento, pues tenemos que saber primero que así es que momento es igual a fuerza por distancia perpendicular al punto donde se está aplicando el momento. Entonces, esta fuerza de aquí, esta fuerza de acá, desde ya yo sé que la fuercita que tiene este perno para tomar o para generar un momento resistente opuesto a este horario, tiene que tener esta dirección hacia allá. Porque primero tiene que ser 90 grados o perpendicular con respecto al radio, 90 grados, ¿no? Segundo, esa dirección porque el momento tiene que ser antihorario. Si yo lo coloco a la otra dirección, también aquí es perpendicular.
pero el momento aquí sería horario, es decir, sería en la misma dirección de este que lo está generando la carga. Por consiguiente, esa dirección no es correcta. El perno desarrolla una fuerza que es la que se opone o genera el momento resistente antihorario a este de acá. Lo mismo sucede con este otro perno que está aquí, ¿no? Esa dirección, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque tiene que ser 90 grados con respecto al radio, y además el momento tiene que ser de giro antihorario, opuesto a este, digamos. Por eso es que esa fuerza tiene esa dirección. Y lo mismo sucede con esta otra de acá. Esa dirección porque tiene que ser antihorario y al generar tiene que formar 90 grados con respecto al radio, ¿no? Que es esta distancia hasta el baricentro. Y es por eso que ustedes fuerza tienen esas direcciones y esas inclinaciones, etcétera, ¿no? Entonces esas fuercitas que están con negro son las que toman el momento o el efecto de giro que va a provocar debido a la excentricidad que hay con respecto al grupo. Y también aparecen otras fuerzas que son las que toman el corte del movimiento vertical que genera esta, porque aparte de generar un efecto de giro, también va a generarse un efecto de traslación vertical, ¿no? Necesitamos una fuerza. Entonces, esas fuercitas son las que nosotros vemos con rojo acá, las que aparecen. Y esas fuerzas son opuestas, obviamente, ¿no? Para punta para abajo, estas son para arriba, que aquí la identificamos como FB, ¿no? Y ahora esta fuerza que ustedes ven con azul aquí, no es más que la descomposición. Esta fuerza que ustedes ven con azul F1Y y F1X aquí, no es más que la descomposición de esta inclinada. Pues ustedes saben que cualquier fuerza inclinada genera dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Esta de aquí, como está directamente vertical, no hay componente horizontal, digamos, ¿no? Directamente es la misma fuerza. Esta que está inclinada, lo mismo, componente vertical y componente horizontal. Y ese es el esquema básico de fuerzas que se generan o de fuerzas internas que te van a desarrollar o van a tener que soportar cada perno, ¿no? Ni más. Y lo demás ya prácticamente ya lo habíamos visto, ¿no? En la anterior clase ya les expliqué cómo hay que se cada componente. Y aquí obviamente tenemos que identificar cuál es el perno o cuáles son los pernos más cargados, ¿no? Y a simple vista yo me doy cuenta que tanto este perno de aquí como son los más cargados, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, este de acá, las fuerzas verticales se están dando, es decir, como tienen sentido opuesto, se van a restar. Por consiguiente, ese perno va a tener que tomar menos fuerza todavía. En cambio, ustedes observan, las verticales se están sumando, pues tienen la misma dirección y se van a sumar. Entonces ahí va a desarrollarse una componente vertical de mayor magnitud. Lo mismo sucede con este de acá. Y además que esta no toma fuerza horizontal, ¿no? No sé, en este perno no se desarrolla fuerza horizontal, como si sucede acá y acá. Entonces, yo el análisis lo tengo que hacer con respecto a este o con respecto a este de acá, ¿no? Y el proceso que viene, que ya yo les expliqué la pasada clase, y entonces lo vamos a ver así a grandes rasgos, ¿ya? Entonces la fórmula por este, ¿no? Está aquí. La fórmula para calcular la componente en X es esta, básicamente, que no hay más que decir el momento que genera la carga, el producto de la carga por la excentricidad, la tenemos aquí. Esa excentricidad ya da todo el problema, nos lo da el ejercicio, habíamos visto que es 15 centímetros. Y entonces el valor es este de aquí, ya aquí no, este valor no está correcto, no es este de acá. Entonces aplicamos esta forma, calcular la componente en X, que sería el momento, aquí está, ¿no? El momento, por la distancia de esa fuerza en X con respecto al baricentro de la gravedad del grupo, de 5 ¿está? Sobre la sumatoria al cuadrado, dicen, ¿no? Habíamos visto que esto no es más que decir los radios al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. Esto no es decir los radios al cuadrado, ¿no?
que cuando el radio es inclinado, así como ustedes ven acá, obviamente podemos decir que el radio al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Si no, yo también podría identificar esta distancia, porque tengo 5 aquí, por ejemplo, y tengo 3,33 acá, y identifico esta distancia y simplemente la elevo al cuadrado, digamos. Aquí en esta fórmula la ponemos directa, ¿no? Aquí X y Y, por ejemplo, para este radio. Y vamos a decir que ustedes saben que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que va ahí, Dios. Eso ya lo había explicado yo en la anterior clase. No, entonces eso es lo que se hace y veamos. Este de aquí es el que corresponde al radio 2. Fíjense, el radio 2 ya directamente, como eso es una recta horizontal, directamente es la distancia. 6,67 vale el radio 2, ¿no? Y es por eso que acá ustedes ven 6,67 al cuadrado. Más, ahora, este radio 1 y este radio 3 son iguales, digamos, ¿no? Hay simetría ahí en ambos triángulos. Entonces, para no trabajarlo los dos con separado, por eso aquí yo lo multiplico por 2. Por 2 lo multiplico, fíjense. Y esos radios van a, aquí yo lo trabajé con respecto a su cateto, x al cuadrado más y al cuadrado, x de 3,33 y y vale 5, ¿no? Eso de ahí. Por eso acá ustedes ven 3,33 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y ahí obtienen para la fuerza en Y es todo lo mismo, menos el brazo de acá. Aquí fíjense que era la coordenada de la componente en X y en Y. En cambio aquí es la coordenada de la componente en Y para X, ¿no? O sea, de esta de acá. ¿Cuál es su distancia del baricentro de esta vertical de la fuerza de esta vertical al baricentro? Esa de ahí. ¿Cuánto vale? 3,33, digo. No, está lo mismo, 3. Y eso es lo único que cambia con respecto a esta de acá. Lo demás es lo mismo. El momento y los radios, lo mismo. Y ya, ahí lo tienen. A continuación es calcular la resultante y hacer el control, que esto ya les expliqué detalladamente en la anterior clase ya. Ahorita lo que me interesa es que veamos lo que pueden haber. Por ejemplo, también podemos tener estas disposiciones que ustedes observan acá. ¿No? Y vamos a ver, a grandes rasgos ya, cómo le harían. Ya, a ver. Por ejemplo, esta, si tenemos dos pernos ahí, dispuestos como ustedes observan en la figura, el centro de gravedad eh, eh, está ahí en el medio de los dos, ¿no? El centro está ahí en el medio, sí, el centro de gravedad, ¿no? Ahí, ya lo vamos a dibujar mejor para que lo veamos grande. Tenemos ahí el perno, los dos pernitos son verticales y digamos que el CA obviamente está en el medio, ¿no? Ahí en el medio de los dos. Entonces yo dibujo los pernos, la carga que va a tener una excentricidad con respecto al baricentro, obviamente. Ahí excentricidad, ¿no? Excentricidad, esa carga va a tener una excentricidad con respecto al baricentro. Entonces, esa excentricidad por esa carga va a generar obviamente un efecto de giro que es horario. Aquí nos podemos dar cuenta que es horario. Ahí, centro de gravedad. Entonces, los pernos eh, tienen oponerse a ese giro horario, ¿no? Entonces, en su interior tienen que generar fuerza a ellos que sean antihorario, opuesto al momento ese. Entonces, yo identifico los radios, ¿no? Distancia del perno este con respecto al baricentro y distancia del perno este con respecto al baricentro. Eso es que nosotros hemos llamado, por ejemplo, un radio 1 y 2. Ahí, digamos, ¿no?
Entonces, vamos a decir que ya sé que cada uno tiene que generar una fuerza que genera un momento opuesto a este horario, que genera la carga. Entonces, obviamente, este perno acá genera una fuerza en esa dirección porque esa fuerza tiene que ser perpendicular al radio, siempre. Y además, como sé que es en esa dirección, porque el momento de giro de esa fuerza generada por el perno tiene que ser antihorario, opuesto a este, ¿no? Al horario de esta carga. Lo mismo sucede con el de abajo. La dirección de la fuerza está allá, obviamente, ahí, ¿no? Porque ya sé que tiene que ser perpendicular al radio y además tiene que ser, la fuerza tiene antihorario, ¿no? En dirección antihoraria, opuesto a este giro de acá. Por ejemplo, a este yo denomino, digamos, F1, podría ser, ¿no? Ya está de acá, F2. Entonces esas son las fuerzas que genera cada perno que van a generar el momento a este giro horario que va a imponer la carga, ¿no? Entonces, adicional a esa también tiene que aparecer fuerzas que se opongan al movimiento vertical que genera esta carga. Entonces, también una fuercita vertical en sentido opuesto que es el movimiento vertical de esta, ¿no? Ahí. Y a esa es la que nosotros denominamos como FB. No, y las fórmulas son las mismas que habíamos ocupado esto. Aquí solamente va a haber componente en X, es decir, solamente vamos a usar, por ejemplo, esta fórmula para determinar esta fuerza en X, esta F1 de acá, esa F1, que sería, acá sería igual que es el producto de la fuerza por la excentricidad, por la coordenada de ese perno en Y, de esa fuerza en Y, que sería esta, el mismo radio por esa Y, sobre el R1 al cuadrado más el R2 al cuadrado, ¿no? De los radios. Así se determina tanto esta fuerza de acá como esta de acá, ¿no? ¿Cómo se determina no es más que dividir la carga entre el número de pernos? B sobre P igual al número de pernos o sobre el número de pernos, que son dos, ¿no? Son dos pernos. Entonces, de esta manera es como se resolvería un sistema así, ¿no? Y para acá, ¿no? Acá ustedes ubican el baricentro, que está en el medio, en la mitad, luego ubican los radios, R1 del perno 1 y R2 del perno 2, y luego ven que el giro que trata de imponer esta fuerza con respecto al centro es horario, ¿no? O sea, el momento es horario, forma solicitante. De los pernos generan fuerzas que se tienen que oponer a ese momento. Entonces, tienen que generar momento antihorario. Entonces, este perno, por ejemplo, genera una fuerza en esa dirección porque, porque sé que es en ese sentido, o sea, en sentido vertical, porque tiene que ser perpendicular al radio, ¿no? Y además, sé que tiene que ser en esa dirección apuntando hacia el momento que genere, tiene que ser antihorario, opuesto a este de acá. El momento es siempre con respecto al baricentro, con respecto al centro de gravedad, me estoy refiriendo. Aplicación de momento del centro de gravedad. Y la otra, lo mismo, ¿no? La otra, lo mismo. Ya sé que tiene que ser vertical, ser perpendicular al radio y además tiene que ser esa dirección. ¿Por qué? Porque tiene que generar un momento antihorario, ¿no? Con respecto al baricentro de gravedad del grupo. Y luego las verticales que se oponen al movimiento vertical, etcétera. O sea, eso nomás tienen que analizar. Ahora, la anterior, sí, alguien por ahí me preguntó, y me acuerdo bien, y creo que su pregunta era, ¿qué pasa si yo tengo tres pernos dispuestos, digamos, de esta manera?
ya sea así vertical o inclinado, es lo mismo. Es decir, donde póngale que esta distancia de acá es A y esos pernos están separados, están equidistantes entre sí, quiere decir, de manera igual, es decir, A medio y A medio, ¿no? Oye, sometidos, siendo sometidos por una carga, una fuerza externa, fuerza, que tiene una excentricidad con respecto al baricentro del grupo, una excentricidad. Entonces, fíjense que aquí ahí sucede una cosa particular y es que el centro de gravedad de este grupo se ubica medio, en la parte media, exactamente aquí. O sea, coincidiendo, si yo denomino a este perno número uno, por ejemplo, a este perno número 2 y a este perno número 3, coincidiendo con el centro del perno número 2. Eso quiere decir, aquí está, eso quiere decir que el perno número 2 no va a tener radio, ¿ya? No va a tener brazo de palanca con respecto al centro de gravedad, sino que lo único que va a ser o brazo, radio o brazo de palanca, son el perno uno el perno uno y el perno número 3. Ahí, el perno número 3. Entonces, si yo analizo el sistema de fuerza que se genera acá, obviamente ya sé que esta fuerza al centro va a hacer o a generar un momento horario, ¿no? Ya sé que el momento que se va a generar aquí es horario. El momento sol, le podríamos decir horario, ¿no? Que genera esta fuerza, que es el producto de la fuerza por la distancia. Ahora, los pernos en su interior tienen que desarrollar fuerza que generen momentos a ese, que son momentos antihorarios, y que además eh, sabemos que el momento se aplica al centro. Entonces, este perno número uno tiene que tener una fuerza en esa dirección. Ya sé que es en esa dirección porque, vuelvo a repetir, tiene que ser perpendicular siempre, o 90 grados, como quieran llamarlo. Y además hacia la izquierda porque el momento con respecto al baricentro tiene un horario opuesto al que generó la carga, ¿no? Por eso allá. Y este de aquí, el 3 lo mismo. Esa dirección, ya sé que es en esa dirección porque tiene que ser 90 grados. Aquí a este voy a denominar F1 y a este voy a denominar F3, digamos. Ya sé que es así en esa dirección horizontal porque tiene que ser 90 grados y además hacia la derecha porque el momento tiene que ser antihorario. Eso ya sé, eso tengo que tener presente, digamos, ¿no? Pero el perno número 2, al no tener radio, no tiene brazo de palanca con respecto al centro de gravedad. Entonces el perno número 2 no desarrolla fuerza resistente e interna, es decir, la flexión, no va a desarrollar. Esa fuerza no va a existir para el perno número 2. Entonces no le colocamos, digamos, ¿no? Porque fíjense que su centro con el baricentro del grupo, que es con respecto a ese punto donde se consideran tanto los momentos de la carga como los momentos resistentes internos. Si hay un perno que no tiene brazo de palanca con respecto al baricentro del grupo, no se le considera ya generando esa fuerza, no genera momento. Y sabemos que momento es por distancia, fuerza por distancia. Si no hay distancia, no hay momento, digamos. Y lo que sí va a generar es ese perno, las fuerzas resistentes verticales que se oponen al movimiento vertical o esta fuerza vertical. Entonces, el 3 genera, el 2 y el uno también genera, ¿no? Esas son las FB, digamos, que nosotros decimos. Sería la tangente vertical del perno 3
fuerza cortante vertical del perno 2 y fuerza cortante vertical del perno 1, ¿no? Y ahora, ¿cómo se determina la F1? Aplicando la fórmula que ya conocemos. La F1, primero, la distancia que hay de esa fuerza, la distancia que hay de esa fuerza con respecto al baricentro, esta distancia que es una distancia y, digamos, que no es ni más ni menos que igual al radio, va a ser el igual al radio. Cuando el radio está en vertical, es la misma distancia nomás, ¿no? Que ya nos da acá, digamos, a medio, por ejemplo, aquí, pero cuando está inclinada, ahí ya se diferencian distancia y y distancia x, inclinado, ¿no? Como los ejercicios que hicimos. Es igual al radio 1, que es igual a medio, por ejemplo, ¿no? A medio. Entonces, terminamos F1, entonces F1 va a ser igual a el momento por la distancia de la fuerza y de acá con respecto al baricentro, que es esa distancia y, que ya saben que es el mismo radio, o la distancia medio, digamos, que tenemos esa coordenada. La sumatoria de los radios, en este caso sería R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Y ahí está, ¿no? De esa manera determinan la fuerza 1. Para la 3 va a ser lo mismo, ¿no? Lo mismo. Yo, analizando uno solo, ya el otro es lo mismo. Dimensionando uno solo, el otro es lo mismo. Y las fuerzas verticales, las cortantes o las que se oponen al vertical, aquí van a ser igual, van a ser igual a, en este caso, la fuerza P sobre el número de pernos, ¿no? Pernos van a ser 3. Ahí, ¿ya? De esa manera, entonces, me acuerdo que alguien me preguntó por ahí cómo se desarrollaba si yo tenía 3 pernos y qué pasaba, digamos, ¿no? Porque obviamente aquí ya el centro de la gravedad del grupo y con el centro del perno número 2. Y esto es lo que pasa. Lo que pasa es que el perno 2, al no tener brazo de palanca con respecto al centro de la gravedad del grupo, no genera ya la fuerza resistente interna como si desarrollan el 1 y el 2, el 3, que tienen radios o brazos con respecto al centro de gravedad. Y de esa manera, ya, entonces sí, no es ni más ni menos que analizarlo así. Siempre hay una fuerza que se va a oponer al momento que genera la carga. Esa fuerza tiene que ser perpendicular al radio y además la dirección que ustedes le pongan tienen que garantizar que sea opuesto al que genera, no es ni más ni menos que eso, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a ver, para terminar con este tema de conexión, vamos a ver otro tipo de conexión que puede existir. En este caso es la conexión con soldadura, ¿ya? O la unión con soldadura. Entonces, en algunas ocasiones, debido a que no queremos disminuir la capacidad a la columna, por ejemplo, porque obviamente al momento de hacer esta conexión con perno, lo que va a pasar es que se le va a realizar huecos, ¿no? Hay que realizarle huecos al ala de la columna. Está en la columna, la podemos ver de frente, cómo se está dando esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al hacerle hueco columna, lo que vamos a lograr es que se disminuya su capacidad de carga. Y hay veces que esa columna es delgada o demasiado pequeña, no tan grande, digamos, como para que, y está soportando la carga al límite, como para que tengamos que hacer hueco y disminuirle su capacidad y se pueda producir una futura falla, ¿no? Entonces, en esa ocasión no se quiere hacer hueco y se puede acudir a este método o a este otro tipo de elemento de unión, que es la unión con soldadura, ¿no? Entonces, se unen ahí mediante soldadura, que más o menos tenemos idea de qué es soldadura. Se hace para unir dos o más elementos. La teoría ustedes la tienen en el texto, acá, más o menos algo de lo que se trata de soldado, eso.
qué tipo de soldadura pueden existir, cuáles son las resistencias que se le pone a la soldadura o que se identifica a la soldadura, etcétera. Entonces, teoría para que entendamos un poco mejor sobre este tema de soldadura. Aquí está cómo es que se identifican los diferentes tipos de soldadura y cómo se lo va a ver en los planos, por ejemplo, cuando tengamos que realizar una soldadura. Ahí están las partes y todo eso. Y lo que vamos a hacer nosotros es aprender a dimensionar, digamos, este elemento de conexión, ¿no? Entonces, la misma viga que ya habíamos trabajado arriba, supongamos que ya no le queremos poner perno, no queremos ponerle soldadura, ¿no? Vamos a soldar todo el borde de unión de la ménsula a la placa con la columna, de esta manera logrando de que no se haga agujero o no se perfore. Consiguiente, no disminuimos la capacidad de carga que puede aguantar esa columna, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de la conexión con perno? Que es desmontable. Es decir, si la estructura ya va a dejar de funcionar, se puede desmontar, digamos. El perno se lo saca fácil y esas columnas, esas vigas se las puede volver a usar, digamos, en otra construcción. Y no sucede, esa es una principal ventaja para esta conexión con soldadura, que no son desmontables, ¿no? Ya eso se une como un solo elemento y ya prácticamente no se puede desmontar, digamos. Esa sería la ventaja de la soldadura, si bien se logra que no se disminuya la capacidad de la columna, pero se va a ver, ya no vamos a poder reutilizar esos elementos, porque no se va a poder desmontar, ¿no? Porque eso se une bien firme, esa soldadura, con hierro fundido que se hace, digamos, y no es fácil de desmontar. En cambio, los pernos, sí, rapidito se los sacan nomás y ya esas vigas, esas columnas se las puede usar en otra parte, ¿no? Es la misma viga que ya hicimos arriba, ¿ya? La misma carga y que está aplicada aquí. Y entonces a continuación lo que vamos a hacer es dimensionar esa soldadura que tiene esta tipo C más o menos, soldando esa placa de apoyo. Y entonces las dimensiones para esa soldadura la tenemos dada aquí ya. Esta B', fíjense, va a ser dato del problema, dice que es 5 centímetros. Esta A de acá, centímetros, como ustedes la observan aquí. Y vamos a tener la excentricidad, que es la distancia de la carga, que la carga va a ser la reacción, obviamente, de la viga, apoyo, y la excentricidad es esa de ahí, ¿no? Que es 12 centímetros. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Al igual que hacíamos en el mismo procedimiento prácticamente, lo que tenemos nosotros que hacer es calcular primeramente el centro de gravedad o el baricentro, ¿no? Entonces, para calcular el baricentro o el centro de gravedad, yo voy a asumir un cálculo de baricentro considerando que baricentro es línea. Es decir, voy a adoptar que esto es una línea. Y vamos a calcular un baricentro de línea, prácticamente en ambas direcciones, ¿no? Es decir, tanto dirección, que lo voy a, tanto en dirección Y de la línea, es una línea. Así estoy asumiendo, digamos, que este es un cálculo de baricentro de línea. Y así es como se hace, tanto en dirección Y como en dirección X, Y y X. ¿Cuánto vale el Y sub G y cuánto vale el X sub G? Para considerar baricentro de línea, conocemos la fórmula, por ejemplo, para Y, sería baricentro de línea en Y sub G, sería la sumatoria de ¿qué? La sumatoria de la longitud de la línea multiplicado por la distancia desde el baricentro o el centro de esa línea a un origen que yo me voy a dar, obviamente, ¿no? Que aquí vamos a decir un Y sub I, al que es Y sub I, sobre la sumatoria de la totalidad de esa línea, digamos. Entonces, por ejemplo, para el Y sub G, yo ya sé que en dirección Y esto es simétrico.
porque es que simétrico es si lo parto en dos, en vertical, lo mismo que queda arriba va a ser lo mismo que queda abajo. Pero ¿cómo sería el cálculo de Y? Veamos a ver. Para el centro, mi origen de coordenada, yo lo estoy tomando aquí, ¿ya? El origen, 0. Entonces, Y sería, ¿cuánta línea tengo? Tengo esta horizontal, tengo esta vertical de aquí y tengo esta horizontal que está aquí. Veamos, para la vertical que está acá, ¿cuánto vale la longitud de la línea? Vale 5, ¿no? Con los 5 de acá, 5 por, dice la fórmula, la distancia que hay desde el centro de esa línea al origen. A los 15 centímetros que ustedes ven acá, centro de esa línea al origen. Los 15, ¿no? Por 15. Más con la segunda línea, que sería esta vertical de aquí. La longitud, ¿cuánto es? 15. ¿No? ¿No? Por la distancia que hay del centro de gravedad de esa línea al origen. ¿Cuánto es? 7.5. La mitad, ¿no? Centro está en la mitad. Más esta de aquí, pero esta de aquí. ¿Hay longitud? Sí hay, ¿no? Sería 5. Pero ¿cuánta es la distancia del centro de gravedad de la línea al origen en el eje Y, ¿no? Estamos hablando en dirección Y. Estamos calculando el Y sub E. ¿Cuánto es? 0, ¿no? No tiene, fíjense, voy a quitar su baricentro, al origen no tiene, entonces aquí sería por 0. Esa no se la toma en cuenta. Sobre la longitud total, ¿no? Sería los 5 esto, más los 10, los 15 de esta línea, más los 5 de esta línea de aquí, ¿no? Y si ustedes hacen esa operación, seguramente que le va a salir 5 centímetros, que es la ubicación del centro de gravedad de estas líneas, de estas líneas en C, con respecto al eje Y, dirección Y. También vamos a tener dirección X. Vamos a ver ahorita cómo es que se analiza en dirección X, pero seguramente que le va a salir 7.5. Fíjense que está a la mitad, ¿no? Que yo le decía a ustedes. Por eso hay que darse cuenta si en esa dirección Y o las partes que conforman la línea en vertical o en dirección simétrica o no. ¿Cómo me doy cuenta de eso? A ver, si yo la parto en dos, ahí lo partimos en dos, ¿no? A la mitad, a 15-15. Me doy cuenta que, este, me doy cuenta que lo que quedó arriba, que es esto, los verticales o lo que quedó arriba en dirección mismo que lo que quedó abajo. Entonces ya sé pues, que ese centro en Y va a caer a la mitad, digamos. Ahora, no sucede lo mismo en X. Y sea, partamos las porciones en X. En X, si yo parto la porción en X en 2, o sea, a 2.5 acá y a 2.5 acá, me doy cuenta que no es lo mismo lo que quedó acá, en este lado, que lo que quedó acá, en este lado. No, no es lo mismo, no es la misma área, no es simétrico eso. Entonces, en X, el baricentro no va a caer a la mitad, es decir, no va a caer a 2.5. Por consiguiente, ahí sí tengo que aplicar la fórmula esta que yo le mencioné acá, ¿no? Que para X es la misma, baricentro de línea en X, que para X es la misma, la sumatoria de las líneas por la distancia del centro de gravedad de esa línea al donde estamos tomando el origen 0 aquí, sobre la longitud total, ¿no? Entonces desarrolla esto en X. Vamos ahora a calcularlo en X. Aquí está el cálculo, fíjense. ¿Cómo sería? A ver, esta línea que vale 15, su longitud, estoy aplicando esta fórmula, la longitud vale 15, distancia del baricentro en X al origen. No tienen, en X, el baricentro en dirección X no tiene distancia o brazo origen, por eso aquí ustedes ven 0. Vamos con la línea esta de acá. Ahora fíjense que aquí yo, por ejemplo, como esta de aquí
y son iguales. Además, su centro de gravedad también aplican a, ¿cuánto sería? A 2,5, ¿no? De ambas, a 2,5, o sea, la mitad de 5. Entonces, ambas son iguales, van a ser simétricas. Por eso aquí yo, para no hacer por separado el cálculo de ambas líneas, la he multiplicado por la longitud de la línea, que es 5 centímetros, por, por la de su centro de gravedad hasta el origen, 2,5, ¿no? Aquí. Sobre la longitud total, que serían los 15 líneas, más los 5 de esta y los 5 de esta, que son los 10 que ustedes ven acá. Y ahí ya me da la ubicación del centro, 1 centímetro. ¿Tienes eso? Son los números que ustedes ven acá. 1 centímetro. Ahí. ¿Y este cuánto es? 7,5. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Al igual que hacíamos en Perno, primero que hay que hacer es ubicar el centro de gravedad o el baricentro de la soldadura. En este caso, para efecto de ese cálculo, vamos a adoptar que este es un cálculo de varicínea, es decir, que esta soldadura es una línea. Obviamente no es así, digamos, ¿no? Pero eso se adopta a grandes rasgos y con grandes aproximaciones en el cálculo para ese centro de gravedad siempre, ¿ya? Bien, ahora, al igual que hacíamos en Perno, tenemos que ver pues, qué fuerzas se desarrollan, fuerzas internas resistentes. Ya sabemos que esta carga externa tiene, al tener un blanca, una excentricidad con respecto al centro de gravedad, lo que va a hacer es generarle un efecto de giro o un momento horario, ¿no? Momento solicitante horario. Y como vimos en perno, por ejemplo, los pernos en su interior tenían que reaccionar y generar fuerzas opuestas tanto del giro como la fuerza vertical, ¿no? Oponerse a la fuerza vertical y al giro que genera esa fuerza vertical. Aquí en soldadura es lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se hace? Entonces, ya para hacer este análisis de esfuerzos internos, lo que se hace es inicialmente asumirle, adoptarle, y eso es lo que hace un espesor, no sabemos si es así o no, el cálculo final nos lo va a decir, pero vamos a hacer eso, asumirle, adoptarle un espesor de o sea, un espesor unitario. Y como veíamos esto es dado, ¿no? No sabemos si está correcto o no. El cálculo final nos lo va a decir. Adoptado. Y como veíamos, al igual que veíamos en perno, sabemos, por ejemplo, nosotros en perno, que los pernos más alejados son aquellos que van a tomar, los pernos más cargados son aquellos que van a tomar más fuerzas internas, porque habían algunos en donde las fuerzas se sumaban y habían otros que las fuerzas se restaban. Aquí en soldadura es prácticamente el mismo criterio, pero acá lo que tenemos que hacer es análisis. Para empezar, nosotros sabemos que momento es igual a qué. Es igual a fuerza por distancia. Entonces, el momento es directamente proporcional a la distancia. Quiere decir que mientras más distancia haya de un punto, en este caso el punto de momento siempre es el baricentro, el centro de gravedad, mientras más distancia tenga una fuerza con respecto a un punto dado, más momento va a haber. Lo que quiere decir que aquí las porciones de soldadura que van a tener que tomar mayor esfuerzo debido a tomar más momento son aquellas que están más alejadas con respecto al centro de gravedad. Entonces, si ustedes analizan todas las porciones, yo observo que según la ubicación del centro de gravedad, las más alejadas obviamente son esta de acá, puede ser de aquí, de esta esquina, o puede ser esta de acá que yo analicé. Y fíjense que aquí ya se hace el análisis de una porción de soldadura de 1 por 1, es decir, un análisis diferencial siempre de 1 por 1, una pequeña porción de soldadura correspondiente al espesor que le va
a 2 centímetros y con longitud de 1 centímetro, un análisis de un diferencial de 1 por 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora hay que ver dónde ubicamos el diferencial. Ese diferencial lo vamos a ubicar aquí o podría ser acá también. ¿Por qué? Porque esas son las zonas más alejadas de la soldadura. Si nosotros ubicamos el radio, que sería este de aquí es el radio, que es la distancia de la soldadura, ese es el radio, podemos darnos cuenta de eso. Porque yo podría agarrar aquí también, pero si yo ubico el radio, observo que no hay radio de esta porción con respecto al centro de gravedad, que está de acá. Ahora cambia si yo tuviera el baricentro, ubicado, que saca, pónganle a una distancia con respecto al origen de aquí, aquí hay un de centímetro, lo que quiere decir que acá queda 4 centímetros. Entonces, haciendo el cálculo de los radios, me doy cuenta nomás, ¿no? Porque si ustedes calculan, a ver, vamos a poner acá, ¿cuánto sería esto? Sería 4, esta dirección y en Y, ¿cuánto sería? 7.5. En Y, 7.5. Entonces, si ustedes sacan la raíz cuadrada de 4 y 7.5, van a ver que este radio, esta distancia va a ser mayor que si yo saco la raíz cuadrada o si calculo este otro radio, que es radio 2. Si saco la raíz cuadrada de ¿cuánto? De 1, sería aquí en X, y de 7.5. Ahí puedo comprobar, realmente se cumple lo que yo le digo a ustedes, que el radio de la porción que yo agarré, que está acá en la esquina, es mucho mayor a la otra porción que podría estar más alejada con respecto a que sería esta o esta de acá, ¿no es cierto? Y ahí ustedes, calculando esos radios, pueden darse cuenta de eso. Pero ese es el criterio, ¿ya? Ahora, si usted lo tiene aquí, el baricentro, a una distancia desde el origen, póngale 4 centímetros, ahí ya cambia la cosa. Ahí ya las porciones más alejadas ya serían estas de acá, digamos, las que yo estoy mencionando, ¿no? Entonces, ese es el criterio, ¿ya? Hay que agarrar dirección más alejada de soldadura con respecto al centro de gravedad que hemos calculado aquí. Por eso lo primero que se hace es identificar el baricentro, para darnos cuenta cuál es la proporción más, o sea, la que tiene mayor radio, quiere decir. Que siempre van a ser las esquineras. Ahora, ¿qué esquinera? ¿Qué porción esquinera? Puede ser esta o puede ser esta de acá. En este caso es esta. El baricentro está más desfasado o más apegado acá, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el cálculo de los radios, van a comprobar eso. Entonces, como yo les mencionaba, lo que hacemos es agarrar una pequeña porción diferencial de soldadura de 1 por 1 y con respecto a esa pequeña porción, que es la más alejada, que ya vimos que sí, puede ser esta de arriba o puede ser esta de abajo. Y entonces a esa distancia que hay de esas dos le vamos a llamar radio. Y al igual que en perno, esa soldadura esa porción de soldadura tiene una fuerza que genera un momento opuesto al momento horario que generó esta de acá. Un momento por la excentricidad, un momento horario. Entonces genera una fuerza interna resistente que ya sé que tiene que tener ese sentido o esa dirección, porque al igual que en perno, como le mencioné, tiene que formar 90 grados con respecto al radio. Hay 90 grados o perpendicular con respecto al radio siempre. ¿Y por qué hacia allá? ¿Por qué no hacia allá? Porque el momento interno resistente que tiene porción tiene que ser antihorario, opuesto al horario que generaba esta, ¿no? Y entonces esta va a generar antihorario, fuerza, momento antihorario. ¿No? Por eso no puedo yo ponerla hacia allá, digamos. Si eso sería horario, en el mismo sentido de la fuerza que yo quiero correctar. Esa fuercita va a tener obviamente dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical, una fuerza inclinada. Son estas Fx que ustedes ven acá.
y esta FY. Y a su vez, también se va a desarrollar una fuerza que se opone al movimiento vertical o al movimiento translacional que le puede generar esta vertical, ¿no? Sí, ya, esa F y ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es que se calculan esas resultantes. Y la fórmula es parecida a la que se coloca ver, ¿no? Momento por las coordenadas de la fuerza en Y, por ejemplo, para calcular la resultante en X, y momento por la coordenada en X para calcular la sobre la inercia polar. Ahora aquí cambian. Y fíjense, ya vamos a utilizar la inercia polar, que no hay más que decir la de la inercia en X más la inercia en Y. Esa es la inercia polar, ¿no? Sumatoria de la inercia de ambos ejes, X y Y. Entonces vamos a ver cómo es que se desarrolla eso. Comencemos a ver. La inercia es la inercia con respecto al centro, obviamente, ¿no? Con respecto al oricentro. Conocemos la fórmula de Steiner, que es la fórmula de los ejes paralelos, que es la que usamos para determinar inercia, que no es más que inercia de una figura. Para transportar inercia a una figura con respecto al centro de gravedad total, usamos esta fórmula de Steiner o ejes paralelos, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a inercia. Inercia de la figura, que si es rectangular es base por cubo sobre 12, por ejemplo, más el transporte, ¿no? El producto del área de la figura por la distancia que hay desde el centro de la figura hasta el centro de gravedad total al cuadrado. Entonces, comencemos con la inercia en X. Comencemos con la inercia en X. Inercia en X, ¿no? Entonces, ahora aquí está el cálculo y vamos a decir que cuáles que tenemos. Para empezar, son esta que está en la parte de arriba, esta de acá, que ya hemos adoptado una dimensión, un espesor también para de 1 centímetro. Tenemos esta figurita de aquí y tenemos esta figurita de aquí que está abajo. Entonces, ahora con esta figurita que está aquí, esta de acá. Entonces, veamos, base, como la base siempre es la que está paralela al eje que yo estoy analizando. Y la altura, para que no nos chipemos, siempre es la que está perpendicular al eje o formando 90 grados con respecto al eje que yo estoy analizando. Entonces, si yo estoy analizando inercia en X, la base, por ejemplo, para esta figura de ser esta, porque es la que está en dirección, que sería 1 centímetro, y la altura sería la otra, la de acá, la que está perpendicular al eje X, ¿no? Que sería estos 15 que está ahí, ustedes ven ahí, por eso que acá yo, para esa figura, va 1 y altura 15 al cubo sobre 12. Ahora fíjense que esa figura, el centro de gravedad es mitad, aquí. Entonces coincide con el centro de gravedad total. Por consiguiente, esta DI de aquí no va a existir. Por eso esta figura no le coloqué DI, ¿no? O sea, eso es cero, ¿no? Este término acá es cero. No sucede lo mismo con las otras dos que vienen. Vamos a ver. Entonces, las otras dos figuras son estas. Ah, y aquí no se va a restar ni sumar nada, ¿ya? Porque eso es insignificante. Ustedes cuando hagamos el cálculo aquí, van a ver que yo tomo esta dimensión 5 total, digamos. Y ustedes podrían decir, pero ¿por qué no le restamos el espesor y solamente esa longitud, ¿no? Que es válido. Podría ser 5 menos 1, es ser 4, ¿no? Pero eso es insignificante y el resultado no se altera. Por consiguiente, vamos a tomar nomás la misma distancia que están aquí y ahorita lo vamos a ver cómo. Vamos con esta de acá y esta de acá, que como son las mismas, porque ambas tienen 5 de esta dimensión y tienen otra dimensión, entonces aquí yo para considerar ambas de una sola vez la voy a multiplicar por 2, ¿no? Entonces sería 2 veces a la fórmula de Steiner, que es esta de aquí. Ahora sí hay brazo de palanca, porque fíjense que
y el centro de esta figura, que está por acá más o menos, ahora tiene distancia con respecto al baricentro. Entonces ahora sí va a existir este término de acá. Entonces, ¿cuánto es? 5, ¿no? Ahí puedo decir el y de 7,5, ¿no? Porque el baricentro está a 5. Lo mismo con la figura de abajo. También tiene brazo, sí, ¿no? Ahí está. Millonario. Su centro de gravedad. No sé quién está con el audio abierto ahí. Parece que ya lo apagó, ¿no? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Esa de ahí tiene brazo con respecto al centro de gravedad. Sí tiene y es el mismo, ¿no? 7,5. Ahí está, ¿no? Entonces ahora fíjense que a diferencia de la de acá, que no había ese brazo, porque el centro está aquí, tanto esta como esta ya tienen brazo de palanca al centro de gravedad. Ahora sí va a existir esto de aquí. Puede ser que ustedes acá ven que ya yo incluí eso. ¿Cómo sería? Inercia. Como son figuras rectangulares, vamos a decir que la base es la distancia que está paralela al eje que yo estoy analizando, es decir, los metros. Aquí no vamos a descontar nada, como yo le decía, ¿no? Porque ustedes pueden decir, pero es 4, claro, de una manera exacta, pero no va a alterar eso ya directamente de la dimensión que está acá. Entonces, base, la paralela al eje, la que está en dirección del eje, estamos analizando inercia en X, entonces para esa figura la base es. Y la altura es la perpendicular al eje, o sea, el espesor de 1 centímetro, la que está formando en 90 grados o perpendicular al eje en análisis. Por eso es que acá y yo tomo como base 5 y como altura 1 al cubo sobre 12. Más el área 5 por 1, base por altura 5 por 1, por la distancia o el brazo de palanca que hay de la figura hasta el centro de la 7,5 que hemos identificado ahí. Por eso que aquí ustedes ven que es 7,5 al cuadrado. Y entonces la inercia en X me sale esto de acá. Veamos, analiza la inercia en Y. Comencemos, ahora vamos a analizar con respecto al eje Y. Comencemos con esta figurita de acá. Ahora sí, en la otra dieta, porque en dirección vertical, ahora vamos en dirección horizontal para calcular la inercia en Y. Entonces, esta figura de acá con respecto al baricentro tiene brazo, que sería ese de ahí, que no es ni más ni menos que decir los 1 centímetro que nosotros tenemos aquí. Por eso, ahí, cuando ustedes ven que yo analizo la inercia en Y, ahora sí ya hay este término de acá, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. No olviden que la base es la paralela al eje que estamos analizando y la altura es la perpendicular al eje. Por eso acá para esta figura base, porque la paralela altura es la perpendicular ahora, los puntos se están formando 90 grados o perpendicular a la altura. O sea, acá ya la altura es 1 al cubo sobre 12, ¿no? Más el producto de la área, el área, que es 15 por 1, por la distancia que hay del baricentro o centro de gravedad de esa figura al centro de gravedad. Como ya estamos analizando en la otra dirección, es 1 centímetro. 1 centímetro. Por eso aquí 1 al cuadrado. Más, vamos con las otras, serían esta y sería esta de acá, ¿no? Si ubicamos la distancia de su centro de gravedad de esa figura al centro de gravedad total, que sería esto, vamos a ver igual a cuánto. Eso es igual a 5 o 2,5, porque acá tenemos 2,5. Ahí hay 2,5, la mitad, digamos. El baricentro está en la mitad de esa figurita. Entonces, eso sería 2,5 menos 1, que es esto. ¿Cuánto queda entonces? 2,5 menos 1, 1,5, ¿no? 1,5. Aquí está, ¿no? Y aquí lo puse directo, claro. Entonces, para esa figura, la base es la distancia que está
paralela al eje que yo estoy analizando, como yo estoy analizando Y, la distancia paralela obviamente es el espesor de 1 centímetro para esa figura. Entonces, por eso aquí yo la puse como base 1. ¿Cuál es la altura? La distancia que está perpendicular al eje que yo estoy analizando. El eje Y, perpendicular a la que forma 90 grados, obviamente es esta distancia, ¿no? Por eso aquí está la altura al cubo sobre 12, más el producto del área, esa distancia que yo le expliqué aquí, 1.5, ¿no? Que es la distancia del baricentro de la figura, lo mismo de acá hasta el centro de la área total, que es 2.5, la mitad de 5, ¿no? Porque ahí cae el centro, cae a 2.5 desde aquí, menos, que es 1. Y es ahí donde sale esto que ustedes ven aquí, 2.5 menos 1, ¿no? Al cuadrado. Y ya tenemos la inercia obtenida la inercia en Y, sumamos ambas y tenemos la inercia polar, ¿no? Se denomina como inercia polar. Luego también identificar el área, ¿no? El área de todo que va a ser esta operación que vemos aquí. El área de esta figura por 1 y el área de estas dos figuras que son 5 por 1, ¿no? 5 por 1. Y es lo que yo he puesto aquí. 1 más 2 por 5 por 1, 25 centímetros cuadrados. Ya con esos datos de inercia y área puedo ya calcular componente en X, la componente en Y y la componente que toma la fuerza vertical. Entonces la componente en X se va a obtener con el momento, que es el producto de la fuerza por la excentricidad, por la coordenada de la componente en Y con respecto al baricentro, sobre la inercia polar, y es lo que nosotros hemos hecho aquí. El momento ya lo calculamos aquí, P por E, me sale esto de acá, 14.859 kilos por centímetro, y la distancia que hay desde la componente en X hasta el centro de gravedad, que es esto, ¿cuánto es? 7.5, ¿no? 7.5. Aquí está, ¿no? Esto. Sobre la inercia polar es esta de aquí. Y ya está, ¿no? Ya calculamos la fuerza que está medido aquí en tensión, es como si fuera tensión aplicada en nuestro 1 centímetro cuadrado, que luego multiplicado por los 1 análisis ya vamos a obtener fuerza, ¿verdad? Entonces, pero ahí tenemos ya la componente en X. Vamos con la componente en Y. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, la única coordenada de esa fuerza en Y con respecto al baricentro, que en este caso sería 4, 4, ¿no? 4. ¿Por qué? Porque aquí hay 1, que es XG. Si a ese 1 le quito, ya tengo eso es lo que me interesa a mí, que son los 4 que están aquí. 4. Ya por eso que acá ustedes ven 4 aquí, ¿no? Es lo único que cambia, la coordenada de la fuerza, porque lo otro, inercia polar. Y ahí obtenemos entonces, ¿no? En Y. Vamos con la fuerza vertical que toma. Para aquello hay que dividir esta fuerza sobre el área que hemos obtenido aquí, el área total, ¿no? Y ya obtenemos la componente vertical, ¿no? No hay más que dividir la fuerza sobre el área. A continuación, como tenemos dos fuerzas verticales y una horizontal, pero estas dos fuerzas verticales van a sumarse y por eso se va a tener que calcular una resultante total, ¿no? Que no es más que decir la raíz cuadrada de la suma de las verticales más la horizontal al cuadrado, ¿no? Si ya tenemos todos los valores aquí de vertical, horizontal y cortante, y ya obtenemos la componente con el cálculo, ¿no? Luego que ya ustedes obtienen la resultante total, proceden a hacer los controles. Para hacer los controles nosotros tenemos que tener fuerza en kilos, tenemos en forma de tensión en kilos sobre centímetro cuadrado,
Para transformarlo en fuerza, no hay que multiplicar la componente que la hemos obtenido en forma de tensión aquí por el área del diferencial que hemos agarrado. Es decir, pues acá 1 centímetro por 1 centímetro. Ustedes saben que tensión por o presión por área es fuerza. Tensión por área es fuerza, ¿no? Por eso acá 1 por 1. Eso es lo que es el diferencial que estamos agarrando. Ahora vamos con los controles. Va con el control por fluencia de la placa. O sea, para que no falle la plancha, la ménsula de apoyo, ¿no? La fórmula es esta, ¿ya? Dice que coeficiente de mayoración por la fuerza aplicada igual a coeficiente de Ohm. Es esto. Esto de aquí es todo esto de aquí es la resistencia nominal. Estamos aplicando la fórmula que ya conocemos, que es igual a, se considera una resistencia de tensión de 0,9% de la tensión de fluencia y un área de contacto para controlar eso correspondiente a 1 centímetro no, el espesor de la placa, que es 1 centímetro, es decir, T sub 0. En este caso nos dice que la placa es 1 centímetro, por el T' que yo quiero calcular, digamos, esa sería el área. Entonces aquí es el espesor de la placa, es decir, de la plancha esta de aquí, la plancha de apoyo, que aquí 1 centímetro, fíjense, aquí nos lo dio, 1 centímetro, y por el espesor de la soldadura accionando ya vamos a poder obtener eso de ahí, ya, siempre va a ser esta la fórmula, entonces esta que ustedes ven aquí. Se la aplican, todos los datos son conocidos porque este valor de coeficiente de mayoración, 1,44, el mismo que usamos en la viga, este de aquí ya lo tenemos. El valor de la fuerza es igual a 0,6 por 0,9, tensión de fluencia 2530 por 1 centímetro de espesor de la plancha o la placa por el espesor de soldadura que nos interesa. Entonces fíjense que controlando que la callar por deformación excesiva o por fractura sea la placa o la ménsula esa de apoyo que une la columna con la viga, cuyo espesor es 0,18 centímetros, el espesor de la soldadura. El espesor de la soldadura, 0,18 centímetros. Igual como hacíamos con perno, ¿no? En perno que controlábamos que no falle primero esa plancha de apoyo. Aquí lo mismo. Se controla primero que no vaya a fallar ella. A continuación se hace el control a la soldadura, ¿no? Control a la soldadura. Entonces, ahora vamos a ver que no falle soldadura, el material por el que va a estar compuesto esa soldadura. La fórmula es esta de aquí, ¿ya? La fórmula es esta, dice coeficiente de mayoración por la fuerza aplicada y 75, que es el coeficiente de minoración, por la resistencia que se adopta o la tensión admisible que se adopta para esa soldadura, que es el 60% de la resistencia máxima de la soldadura o resistencia última, que ahorita vamos a ver que es 4.900 kilos sobre centímetro cuadrado, igual a 707 por 1 por T'. Entonces, para entender, porque esta de aquí es el área que estamos considerando, el área de soldadura que se está analizando. Entonces, para entender eso, hay que observar este esquema de acá. Vamos a ver, ahí está ese esquema. Aquí están. Empezar el tipo de soldadura que nosotros vamos a colocar o casi siempre se usa por facilidad de construcción o porque es la que más fácil se hace. Esta soldadura que se conoce como soldadura de filete, ni más ni menos que así, tiene esta forma así, triangulada. La observan aquí, vamos a identificarla así más o menos. Ahí, esa forma triangular. Y que si nosotros la observamos, vamos a observar algo así. Vamos a ver.
Para que no eso ahí, algo así más o menos. Así, o sea, una formita triangular. Esa forma tienen la soldadura que nosotros estamos. Esta soldadura tipo filete es la más económica y la más fácil de, de construir, digamos. Tiene algo así. Ahí en otra edición lo voy a dibujar así, para chulado, para que digamos que es lo que está atrás. Algo así, ¿no? Entonces, fíjense que el espesor que nosotros queremos calcular es este espesor, este T', que tiene que tener es soldadura T', algo así. Y entonces nosotros, para calcular este espesor T', asumimos, como estamos analizando un elemento diferencial de uno por uno, ahora ponemos como incógnita prima acá, pero seguimos utilizando una longitud unitaria de 1 centímetro. De centímetro. Pero cuando falle la soldadura, dice que no va a fallar directamente vertical. O sea, la corte de la soldadura se va a dar en un plano inclinado, en un plano inclinado. Es decir, que lo voy a dibujar de una manera más vista. Esta falla se va a dar en un plano que se me sobrepone. Lo voy a eliminar de todos modos, que no nos confundamos con esto. Se va a dar así, inclinado. ¿Inclinado a cuánto? Dice que es a, no, a 45 grados. Es decir, la soldadura no va a fallar así, digamos. Así, en un área de T' y 1 centímetro, un espesor de T' de longitud, porque esta acá viene a ser como la longitud, digamos. Sino que va a fallar así de manera inclinada, es decir, así. Y a esa inclinación, a esa distancia, acá lo vamos a sacar el triángulo, sería algo así más o menos, un triángulo rectángulo, donde esto es 45. Aquí abajo también tenemos T', o sea, el mismo espesor para arriba va a ser para abajo, T', y esa distancia inclinada a 45 grados se la considera como T sub cero. O sea, la teórica que ustedes ven aquí, aquí la pueden observar, fíjense, la inclinada que está acá. Entonces, ¿a cuánto equivale esa T sub cero? Esa T sub cero la puedo calcular. Si esto es 45 grados, acá también hay 45 grados, es decir, se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí tenemos los 45, nosotros hacemos seno, coseno, que es lo mismo, digamos, seno de 45 igual a cuánto, igual a cateto, para este cateto opuesto, que sería esa garganta teórica, cateto adyacente, va sobre hipotenusa, que es esta T' de aquí, esta es la hipotenusa, ¿no? Si despejamos esa T sub cero, longitud, esto va a quedar 0,707 de T'. El espesor de soldadura que a mí me interesa, ahí está la garganta teórica de falla, esa es su longitud, que acá dice garganta teórica. Entonces, el área de falla, que sería ni más ni menos que multiplicar aquí, esa garganta teórica de falla, T sub cero, por, que es 1 centímetro, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a T sub 0, esta, por la otra dimensión o por la longitud
un centímetro que nosotros tenemos acá por 1 centímetro. El área va a ser igual a ¿cuánto? El área va a ser igual a 0,27707 de el espesor de soldadura por 1 centímetro. Y es por eso que acá ustedes ven que la fórmula dice eso. Ahí está, dice 0,707 por 1 centímetro de longitud por T', que es el espesor de soldadura que nosotros queremos. Es de ahí donde sale eso. Y ahora esta tensión última de la soldadura que estamos utilizando, que es soldadura, como dice acá, dice que va a ser E7013. Este 70 quiere decir la resistencia en kilolibra por pulgada cuadrada que va a tener esa soldadura. Y este 13 de acá quiere decir el tipo de corriente que se va a usar cuando ya se monte la soldadura, etcétera, que ahí en la teoría pueden ver mejor de qué se trata esa corriente y eso. Lo que nos interesa a nosotros aquí es la fórmula. Si nos dice E70, quiere decir una soldadura con resistencia de 70 kilolibras por pulgada cuadrada o 70.000 libras por pulgada cuadrada. Una kilolibra tiene 1.000 libras. Si esto lo llevamos a kilos sobre centímetro cuadrado, convirtiéndolo es 4.900. Si a mí me dice es 60 sería 60.000 libras por pulgada cuadrada. Que ya tienen que llevarlo a kilos por centímetro cuadrado, como dice acá. Y los coeficientes de mayoración, 1,44 por la fuerza, que es esta, igual a 0,75 por 0. La resistencia máxima de la soldadura, 4.900 por 1 y por T', donde T' es la incógnita, dejan ahí T'. Y de esas dos tienen ustedes que adoptar el valor mayor, que sería este de acá, T', 0,18. Entonces, ese es el espesor que a nosotros nos ha dado por control tanto a la afluencia como control a la, ¿ya? Entonces, pero no sabemos si está correcto o no. ¿Con quién lo tengo que comparar? Lo tengo que comparar con un espécimen y mínimo, según la normativa. Entonces, si ustedes se van al libro, la norma, según a ver acá, nos da unas dimensiones máximas o unas dimensiones mínimas que tiene que tener la soldadura según el espesor de la placa FUI. Entonces, fíjense, dice que el espesor mínimo tiene que ser adoptado cuando si la placa es de 6 centímetros de espesor, o sea, la placa, la ménsula, esa de apoyo, ¿no? El mínimo tiene que ser 3. Si es de 12, tiene que ser 5. Nosotros, ¿cuánto de espesor de placa tenemos? Según el problema, 1 centímetro. Es decir, estamos más o menos entre 1 centímetro. 1 centímetro de placa. Eso nos da el dato del problema, ¿no? T sub 0, que nosotros le hemos denominado 1 centímetro. Entonces está todo entre 6 y 12. Podríamos decir que nuestro T mínimo para nosotros va a ser, el T mínimo va a ser 4. Va a ser 4. ¿Ya? Y vamos con nuestro espesor máximo. Lo mismo, el espesor de la placa es menor a 6 milímetros o 0,6 centímetros. El espesor máximo de soldadura va a ser al espesor de la placa, al T sub 0, ¿no? Así es como dice acá. Por eso, si el espesor de la placa es mayor, esto conozcanlo como T sub 0, ya que lo hemos llamado ahí. Si el espesor de la placa es mayor a, entonces el espesor máximo de soldadura se lo calcula con esta fórmula. T' va a ser igual al espesor de la placa menos 1,6, que nosotros tenemos este caso, porque el espesor de nuestra placa, ¿cuánto es? 1 centímetro. Entonces, el espesor máximo tenemos que calcularlo. El T' va a ser igual a 1 centímetro menos
1.6 milímetros, que sería 0,16 centímetros. Eso transformándolo en centímetros. Y ese sería, ¿no? Entonces, si nos vamos al ejercicio, efectivamente, eso es lo que tenemos. Fíjense, placa, 1 centímetro, 10 milímetros. ¿Dónde tenemos eso? Es dato del problema. Es este de aquí, placa de 1 centímetro. ¿No? Se refiere a esta placa de apoyo, la columna con la viga. 1 centímetro. Fíjense. Vamos, empecemos con el espesor mínimo. Como el espesor de la placa es y como vieron ustedes, de 6 es 3 y de 12 es 5. Entonces nosotros estamos en un valor medio entre 6 y 12, ¿no? Porque es milímetro nuestra placa. Entonces adoptamos el valor medio, que sería 4 milímetros o 0.4 centímetros, el espesor mínimo, ¿no? Ahí. Y como nuestra placa es mayor a 6 milímetros, perdón, tenemos 10 milímetros, entonces se calcula el espesor más fórmula, ¿no? T, que es el espesor de la placa, menos 1.6 milímetros, ¿no? Y ahí tenemos 8.4 milímetros. Entonces, este espesor de soldadura que ha sido calculado por el análisis estructural de las fuerzas que se generan ahí, que nos ha salido 0, nunca debe ser menor a este, pero nunca mayor a este. Es decir, tiene que estar entre estos dos rangos. Si este de acá me sale menor a este, adopto directamente como espesor de soldadura este. Si me sale mayor a este de acá yo digo que tengo que aumentar sí o sí el espesor de la placa, porque no puede ser eso, la soldadura no tiene que sobrepasar al espesor de la placa, es por eso que se dan estas dimensiones máximas. Si sucede que esta de acá sobrepasa esta, entonces hay que darle un espesor mayor a esa placa. Eso es lo que nos avisan estos espesores máximos. Por consiguiente, yo veo que este de aquí es menor a este. No puede suceder eso, pues nunca, como su nombre mismo, no puede haber menor a eso. Entonces, adopto directamente como espesor para esta soldadura de aquí que yo voy a hacer realizar como 0.4. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? Si tuvieran alguna duda, una pregunta, no duden en hacérmela ya. Yo voy a ir alistando la lista para llamar a asistencia y ustedes van a estar atentos para decir presente. Ingeniero, buen día. Hay un compañero que escribió en el grupo, que fue el internet, ¿será que lo puede aceptar, por favor? Dice. Ya, no ha solicitado, sí, debe ser Guaranca, ¿no? Sí, sí, sí. Ya van a estar atentos a sus nombres.